A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Buenas tardes, hoy 28 de julio tenemos un nuevo episodio de Personas en Crisis, donde estaremos una vez más acompañándole por acá Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Hoy vamos a hablar sobre las verdades que debes saber de la privacidad digital y personal. Recuerda que este espacio llega gracias a todos nuestros aliados comerciales y cuando te provoque un rico golfeado, entonces debes correr rápidamente a la cuenta de @buenpan.cl para que puedas disfrutar del rico sabor venezolano en sus productos de panadería y de pastelería. Tienen también servicios de delivery que puedes escribirle a través del más 569 36780163. Estamos en Conectados Contigo Radio bajo la producción general y en los controles con Maylin Naveda y nuestro WhatsApp de la radio para que puedan escribirnos sus comentarios, hacernos preguntas, lo que deseen por ahí a través del más 569 85983924. También tienen para que visiten la página web www.conectadoscontigoradio.com, donde podrán ver toda la programación de todos los programas que estamos transmitiendo con estas ediciones especiales de cuarentena y además también pueden ver información de noticias de actualidad. Así que iniciamos nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Rosemary? Bienvenida. Gracias, mi querido Felipe. Estoy muy bien. Encantadísima de este tema que vamos a conversar, hablando de las verdades que se tienen que saber sobre la privacidad digital o personal. Un tema que va a estar bien interesante como todos nuestros temas, pero este nos va a ir dando una referencia de lo que va a ser en esta nueva era digital, es la distinción, de esa línea delgada entre dar o no dar información, de quedarme con los datos o no, o cómo, siendo emprendedor, utilizarlo a favor. Así es, vamos a ver si algunos quizás se asusten con informaciones que van a tener, porque muchas veces no sabemos cómo es este mundo digital, pero como dice, también vamos a tener el aspecto favorable de cómo utilizarlo para nuestro beneficio en caso de tener un emprendimiento. Pero bueno, sabes que siempre damos nuestras recomendaciones por ahí. Vamos a ver qué tienes preparado para el día de hoy. Genial, bueno, hoy mi querido Felipe traigo para ustedes libros. Estos son 3 libros que voy a hacer mención. Uno de ellos tiene que ver justamente con el marketing en redes sociales. Este es un libro escrito por Juan Merodio, en donde se van a conocer los diferentes tipos de redes sociales que existen y por qué debemos tener un blog corporativo. Cómo medir la rentabilidad de las estrategias en las redes sociales y saber cuánto vale cada seguidor en Facebook, en Twitter y en algunas otras redes sociales. Incluso vamos a conocer algunos casos de éxitos en este mundo de las redes sociales y por qué es importante utilizarlo en esta era digital. El siguiente es una recomendación de mis recomendaciones, se llama Los retos de la era digital. Y esto es un libro que fue recopilado por una comisión llamada Observatorio de la Ilustración Gráfica, que está dirigido por una cantidad de profesionales de distintos ámbitos, tanto en lo artístico como en lo jurídico, y tienen una trayectoria profesional bastante amplia. Lo que se encuentra en este libro se divide en 2 partes. La primera es un informe propiamente en el que se hace un repaso del panorama actual de los medios digitales, y con especial referencia al modelo de negocio del libro y cómo afecta esto a los derechos del autor. Y en cuanto a los anexos, o en cuanto a la segunda parte de esto, incluye informes sobre contratos reales de edición, de la reproducción de la llamada Declaración de Oslo, avance en los resultados del informe económico, artículos sobre la situación de la enseñanza en la ilustración, y obviamente nos hace referencia a cómo manejar en este momento lo que tiene que ver con la era digital y por qué en esta era digital los derechos de autor, así como la conservación de la información es tan importante, sobre todo por una posibilidad en la que la gente llega a tener acceso a ella sin utilizar las citas necesarias o hacer mención de las personas a quienes
es derecho, no solamente de autores en textos, sino incluso de ilustraciones gráficas. El tercero de mis recomendaciones se llama El poder de tu marca personal, y este está escrito por Rubén Martín Rubio y hace mención de cómo convertir tu marca personal en una empresa rentable. Él comienza haciendo algunas afirmaciones como: si te encuentras atascado y no sabes cómo avanzar en tu vida profesional, si no estás apostando por ti o vives y trabajas para lo demás, si te cuesta sacar el mayor potencial a tu imagen y a tu comunicación. Y la pregunta clave es: ¿sabes cómo crear una empresa rentable a través de tu marca personal? Él dice que respondiendo a través de estas afirmaciones vas a llegar a encontrar en este libro una metodología en donde vas a crear tu mejor versión en el ámbito personal, social y de negocio, donde te vas a posicionar en un sector como experto, donde vas a generar una comunidad a tu alrededor y además vas a aumentar tu fuente de ingresos con éxito, es lo que él asegura. Estos libros, junto con otros ejemplares, recomiendo visitar para descargarlos de forma gratuita en una página que se conoce como bubok.es, bubok con K al final.es. Es muy, muy buena. Consigues allí una cantidad de información digital de ejemplares para ser descargados de forma gratuita. Así que es una buena recomendación para los que quieren aprovechar lecturas como las que recomendamos o como cualquier otra, porque tiene una variedad bastante amplia. Esas son mis recomendaciones, mi querido Felipe. Genial, Rosmery, ya las voy a buscar en esa página que estás indicando. Y en mi caso tengo recomendaciones de libros el día de hoy. El primer libro lleva por nombre Cree en ti. Como subtítulo, Descubre el poder de transformar tu vida, de la autora Ruth Nieves. Y bueno, ella básicamente plantea unas preguntas como darle introducción a este libro. Dice: ¿por qué hay personas que consiguen fácilmente lo que quieren y otras no? O quizás también responderse que si estás harto de que tu vida no cambie, también vas a poder darle respuesta una vez que puedas leer este libro. Mientras no tomes conciencia de quién eres y no te ocupes de conocerte, serás una marioneta de tu subconsciente. Eso es lo que manifiesta la autora. Y indica que Creer en ti no es un libro de autoayuda, sino que es un libro de autoempoderamiento, planteándose una nueva pregunta de cómo será mi vida dentro de 10 años si sigo haciendo lo mismo. O sea, ella parte como con esta otra interrogante para que las personas empiecen a analizar y a decidir qué cambios quieren hacer, y ella dentro de este libro profesa un poco su experiencia de cuál fue la respuesta que se dio a ella misma, una respuesta muy clara que con 35 años decidió dejar todo lo que estaba haciendo por buscar una nueva forma de vida que estuviera más a gusto con lo que ella realmente quería hacer, ¿sí? Y la segunda recomendación va un poco de refuerzo a esta. En este caso es de Tony Robbins, lleva por nombre Controle su destino. Este es un viaje de autodescubrimiento cuya estación final es la más plena y satisfactoria para realizarse uno mismo, ¿no? Como la autorrealización. En este libro él hace respuesta a la interrogante de que si se deja arrastrar por circunstancias que parecen estar fuera de su control, uno puede llegar a manipular eso o a controlarlo para tomar decisiones más certeras y más directas. Y esa carencia de autodominio es consecuencia de múltiples factores, como hábitos negativos, escasos conocimientos de los propios valores personales, dificultades en las relaciones con los demás, y todo esto causa esa angustia o esa sensación de estar manejado por otras personas o por otras situaciones que nosotros quizás nos envolvemos en este mundo sin darnos cuenta. Y cuenta un poco la historia de lo que le pasó a su propia hija, que ella tenía una gran pasión por entrar dentro de Disney y lo logró hacer, pero pasó que con el tiempo se consumió muchísimo dentro del trabajo que tenía que hacer en Disney y todas las horas que tenía que dedicarlo, y ella misma dejaba de gozar de las vacaciones de verano, por ejemplo, cuando su familia viajaba y ella no podía hacerlo porque estaba sencillamente trabajando. Entonces, con el tiempo, el papá básicamente lo que hizo fue darles estas preguntas que se manifiestan en el libro y aplicarle como estas técnicas para que ella tomara la decisión final de hacer un cambio en su vida. Y aun cuando inicialmente le apasionaba el mundo de Disney, se dio cuenta que con el tiempo no era lo que ella necesariamente quería para su propia vida y que necesitaba hacer un cambio en ese momento. Y la tercera recomendación, Rosmery, te la dejo al regresar porque debemos ir a una pausa musical para que escuchemos rapidito una canción y ya volvemos en Personas en Crisis.
Y seguimos en Personas en Crisis, hoy conversando sobre las verdades de la privacidad digital o personal, pero estábamos en el blog anterior hablando, nos estaba dando las recomendaciones nuestro querido Felipe como de costumbre, hoy hablando ambos de libros que están muy, muy interesantes, así que vamos a escuchar esta última recomendación que quedó pendiente para entrar en tema. Cuéntanos, Felipe. Mira, Rosemary, esta última recomendación lleva por nombre El Manual del Emprendedor, que es de Steve Black y de Rob Dorf. Este es un libro que representa un completo manual para orientar al emprendedor paso a paso en todo ese proceso de crear, impulsar una empresa y sobre todo hacerlo con éxito. Con él avanzarán con firmeza y seguridad y alejarán sus incertidumbres, miedos y dudas que a menudo saltan en este mundo del emprendimiento con todo aquel que proyecta lanzarse al mercado con una nueva empresa. Este libro está estructurado en 4 partes. La primera es en Cómo empezar, que describe la metodología del desarrollo de clientes y establece los 14 principios fundamentales para poner en marcha esta metodología. Y en la siguiente sección hablan del descubrimiento de clientes, que es él formula una serie de hipótesis para asegurar que la comprensión del problema del cliente encaja directamente con la solución o la propuesta de lo que tú quieres llegar al mercado. Y en la validación del cliente se centra también en los resultados obtenidos a través de las pruebas sobre un modelo de negocio para poder examinar si se puede conseguir suficientes pedidos o usuarios con este modelo de negocio repetitivo o que quizás sean escalables dependiendo de lo que estamos nosotros desarrollando como idea para ejecutar por ahí. Y finalmente, en la cuarta parte, es el apéndice A, que es una lista sencilla de comprobación para realizar un seguimiento del avance en cada etapa del proceso de desarrollo del cliente. Así que con esto nos empieza a dar una introducción, nos empieza a guiar, nos empieza a dar bastantes técnicas y sobre todo experiencia para que empecemos a desarrollar esa idea y muy bien el título, porque siempre necesitamos como una guía y esto es tal cual un manual del emprendedor para saber cómo vamos a empezar y qué debemos hacer. Así que con esto me quedo como tercera recomendación del día de hoy. Maravilloso, me gustan tus recomendaciones, estuvieron bastante geniales. Súper, entonces bueno, ya entrando en tema del día de hoy, recordando que vamos a estar hablando sobre las verdades de la privacidad digital o personal, quiero comenzar justamente, mi querido Felipe, estableciendo una definición, ¿no? Porque quizás las personas pudieran no estar muy identificar con claridad cómo es una privacidad o qué es lo que es la privacidad en diferencia con la intimidad. Y pues obviamente estos conceptos, aun cuando pudieran llegar a usarse en algo parecido, la línea delgada que los diferencia es importante, porque estamos hablando de que la intimidad tiene que ver con algo de proteger lo más íntimo, valga la redundancia, de una persona. Y esto es en la esfera personal, que se define en qué es y qué no es privado. Esto incluso nos habla de sentimientos, creencias, tanto políticas, religiosas, entre otras, así como pensamientos o de una información. Y llega a utilizarse en algunos momentos a lo relativo de la vida sexual. Cuando estamos hablando de lo íntimo, estamos hablando de esto que es tan personal, que es tan íntimo, tan mío, que puedo incluso decidir no compartir. Y cuando hablo de la privacidad o cuando se habla de la privacidad, se está hablando, es incluso de algo que puedo no necesariamente ser tan íntimo, pero que incluye información personal. Y en esto personal hablamos del perfil del individuo, hablamos de aquellos gustos, preocupaciones, necesidades, desarrollos de una vida social o informaciones que vienen con datos del individuo. Hablamos de privacidad cuando mencionamos nombres, cuando hablamos de datos de la persona, fechas de cumpleaños, el sexo o el género, que eso se pudiera considerar como algo privado, pero que no necesariamente es íntimo. Hablaría de lo íntimo cuando estaría haciendo esa referencia a algo mucho más personal, más de lo, como menciona en la definición, esto que tiene que ver con mis sentimientos, con mis creencias, y quien hace estas diferencias o esta definición menciona además de que podemos concluir que los asuntos íntimos son privados, pero que no todos los asuntos privados son íntimos. Y eso es así como bastante
confuso quizás, pero si se detienen a escucharlo o a discernirlo, tiene mucho sentido. Lo íntimo no necesariamente, lo íntimo puede ser privado, pero no todo lo privado es íntimo. Entonces, bueno, eso como para dar inicio al por qué estaríamos hablando de la privacidad en personas en crisis y por qué muchos en estos momentos estamos siendo expuestos nuestras vidas privadas a una exposición digital. Entonces, allí es donde estaríamos tocando este tema de las preocupaciones de tener nuestros datos o nuestra información personal a la exposición de una vida digital que hoy ha hecho incluso mención de que realmente lo privado y lo íntimo se ha perdido. Las cámaras, los micrófonos, los dispositivos, los teléfonos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor tecnológico ha avanzado de manera tal que ya lo privado y lo íntimo ha sido realmente recolectado o incluso ha sido violentado, aun cuando nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Claro, así es, Romer, y además que este término de privacidad digital es relativamente joven, porque obviamente el mundo de telecomunicaciones e internet sigue creciendo y desarrollándose, y a medida que van surgiendo tantos diferentes aplicaciones, páginas web y diferentes casos que van surgiendo, es que se siguen modificando todo esto de los elementos que complementan este concepto de término de privacidad digital. Y aquí tenemos como dos escenarios que podemos ver con lo que destacaste a nivel personal de cómo tenemos nosotros en la interacción con el mundo digital. Porque tenemos por un lado personas que de forma voluntaria, cosas que se pudieran considerar íntimas o privadas, empiezan a exponerlas de una forma diferente. Y ya lo hemos conversado en algunos de nuestros programas anteriores, que hay muchos conceptos y muchos elementos también que tienen que ver sobre esa necesidad de las personas quizás de proyectarse o de a qué se dedica cada una de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Instagram, ya vamos a hablar en su momento, que proyecta una vida mucho más bonita, más lujuriosa, más feliz, más contenta, y bueno, quizás sacamos mucha información privada o íntima que antes no se divulgaba y lo hacemos por querer tener posiblemente un estatus. Pero hay también un trasfondo de todo esto que es como el lado oscuro de la privacidad digital, que muchas veces no nos damos cuenta de las condiciones que estamos aceptando al ingresar a una página web, ni siquiera sin registrarnos, simplemente ya con ingresar todo el acceso que pueden llegar a tener a nuestros datos, que pueden llegar a ser privados y que nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, es también empezar a entender toda esta red, cómo se complementa toda esta protección de datos y cómo podemos tener cierto cuidado, cómo lo podemos utilizar un poco a nuestro favor, porque hay ciertas cosas que podemos llegar a manipular o manejar nosotros por ahí. Correcto. Entonces, bueno, para quienes nos están escuchando, identificar que la privacidad digital, ya hablándolo en términos de lo que vamos a desarrollar, se refiere entonces a la información que un usuario utiliza para circular en la red. Esto tiene que ver con datos personales, desde el nombre, teléfono, domicilio, gustos y preferencias a particularidades, mencionar incluso el uso constante de las búsquedas de páginas, y ya eso tiene que ver con preferencias o con gustos en ciertas áreas, y esa privacidad digital puede ser utilizada de acuerdo a lo que en este caso las plataformas requieran. Entonces, como privacidad digital estaríamos hablando de ese espacio. Vamos a ir a una pausa musical y ya vamos a regresar para seguir conversando en Personas en Crisis sobre todo esto de la privacidad digital y cómo lo relacionamos también con el mundo personal. Y seguimos en Personas en Crisis, hablando hoy sobre las verdades de lo que es la privacidad digital o personal. Y antes de continuar, les recordamos que todos nuestros programas están siendo grabados y además pueden ser vueltos a escuchar o incluso compartirse a través del formato podcast que pueden encontrar en YouTube, Spotify y en todas las plataformas de tipo podcast. Recuerden además seguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram, @soyfeliperangel y @gotosdebienestar en Chile. Hoy hablando de la privacidad digital o personal. Entonces, bueno, continuando en este tema de la privacidad, hablamos un poco de las características
y qué es lo que significaría o cuáles serían las maneras de identificar una privacidad digital. Y estas tienen que ver entonces con datos del usuario que circulan en la Internet, como hemos mencionado, tales como los nombres de la persona, teléfonos, domicilio, estas particularidades de imágenes, videos, correos electrónicos, la geolocalización. Esto es súper importante, no sabemos qué tanta información estamos manejando hasta que en algún momento algo nos expone. Esto de mantener nuestros teléfonos con la geolocalización, compartir nuestra ubicación constantemente, y hay incluso aplicaciones que necesitan tenerlas activas y otras simplemente de forma automática le damos el acceso. Nuestro historial de navegación, la IP, por supuesto, que esto ha sido uno de los puntos más importantes en el tema de la privacidad digital, porque pueden tener mucha información a través del contenido de esa IP desde donde se hace la conexión. A través de incluso las redes sociales, no solamente las páginas web, porque a través de las redes sociales hacemos transmisión de datos. Cuando ingresamos a las páginas web, a las redes sociales, y a través de ellas ingresamos a tiendas, que esto es una de las funciones que muy recientemente Instagram te permite, de ingresar a través de esta página, que te hace enlaces con otras redes y estas aplicaciones o servicios de mensajería instantánea. Entonces, eso también estaríamos hablando de que estamos exponiendo nuestra privacidad digital a través de ella. Dentro de las cosas importantes de la privacidad digital, también es necesario que identificamos nuestra identidad digital, que es cómo utilizamos en algunas cuentas o algunos bancos el tema de la huella digital como una identidad digital. No es solamente colocar tus datos o claves, sino además colocar esta huella que te identifica como un rastro de una persona, sino que incluso eso se pudiera utilizar de alguna otra forma. Colocar las aplicaciones de identificación de rostro para hacer la activación de ciertas aplicaciones, o incluso de la activación de tu teléfono móvil. También estamos hablando de que allí estás dando huellas o dejando huellas de tu privacidad digital. Cuando estamos accediendo a ciertas redes y estas edades mínimas para el ingreso no han sido cumplidas, y entonces le estamos dando una información errada, entre comillas, dándole consentimiento de ingreso de información personal a los menores de edad o a los menores en función de las edades legales en cada país para el acceso a ciertas plataformas. Allí también estamos dando información nuestra, tanto privada como íntima, incluso cuando estamos mostrando nuestra vida personal, un poco como lo que mencionaba Felipe, que decía que mostramos una vida desde las buenas fotos o de la buena vida en ciertas redes buscando una aprobación, y estamos mostrando información íntima, personal, y estamos allí también dejando huella digital. No solamente incluso nosotros, sino que además estamos dando una herencia digital, que eso es interesante mencionarlo a nivel de familia, porque estamos mostrando a nuestros familiares, niños, o exponiendo a niños, niñas y adolescentes a un mundo digital que va a dejar huellas, y que cuando ellos quieran usarlas ya tienen un reconocimiento de un tiempo antes de. Entonces, en este mundo digital, o este mundo de la era digital, ya hay una herencia de información relacionada a no solamente a la nuestra, sino a la que le estamos dejando a nuestros hijos. Sí, Romer, y que en este ámbito esa información se ha utilizado en muchos aspectos para crear muchas bases de datos, para entender también el comportamiento humano. Muchas veces se ha utilizado de forma favorable, muchas veces se ha utilizado en conveniencia también con temas de estrategias de venta para diferentes empresas. Y esto empieza desde el momento que abrimos nuestro computador y entramos a la red, al internet, porque los computadores tienen una dirección IP que es como ya empiezan a rastrearnos. Y ahí fácilmente ya rastrean toda la información que nosotros estamos viendo desde las páginas, qué tipo de páginas consumimos, qué tanto tiempo interactuamos, y ahí por ahí empiezan a obtener lo que son estadísticas. Y aun cuando quizás no hay una identidad de un rostro de una persona, nosotros en nuestro computador empezamos a almacenar información nuestra. Entonces es fácil de empezar a obtener. Y cuando empezamos a ingresar ya en páginas web y en aplicaciones, aquí entra lo que son las condiciones, que muchas veces le llenamos nuestros datos sumamente rápido, podemos llegar a leer a detalle, pero en el momento de aceptar las condiciones
son muy pocas las personas que se detienen a leerlo, porque la verdad es que reconozco que tampoco lo hago, porque a veces bajamos eso y en esto ya estaba viendo un caso legal donde unas condiciones de una aplicación estaban siendo de unas 60 páginas. Entonces imagínate a las personas tener que leer esas condiciones, se la hace muy tedioso y muy pocas personas se van a dar ese tiempo. Pero ahí es donde entenderías realmente todas las consecuencias que pudiese tener. En este caso, donde la mayoría aceptamos, bien sea por registrarnos en una página, por bajar una aplicación web, ese contenido que estamos llenando de información, como mencionaste, nombre, dirección, teléfono y todo, ya estamos permitiendo que se almacene en Internet, y ahí es donde dice lo que se sube a Internet, literalmente no se borra. De una u otra manera, porque hay aplicaciones y páginas que te permiten tener condiciones a que tú las dejes privadas y que no sean públicas, pero de igual forma están almacenadas y se van a utilizar para otra manera, que te lo voy a hablar un poquito más adelante. En este caso, lo que sí dejamos un poco abierto está ahí. Y te voy a plantear dos casos. Bueno, el primero, que como Instagram hemos estado hablando, una de las redes sociales que más ha crecido a nivel internacional, ellos tienen una función, por ejemplo, que tienen para agregar a mejores amigos, donde yo te puedo agregar a ti y a las personas que quieran. Yo puedo subir contenido para que solamente en las historias lo vean mis mejores amigos. Pero eso está subiéndose a Internet, y aun cuando yo no he dado para que eso esté públicamente y que el resto de las personas en ese momento lo vean, el contenido está quedando almacenado y está quedando registrado dentro de la misma aplicación, y bajo un hackeo, bajo cualquier exposición que se pueda llegar a dar, ese contenido va a salir igual públicamente. Entonces estamos considerando que es privado, pero esa privacidad en algún momento se puede llegar a liberar, ¿no? Y te planteo el otro caso que llegó a pasar una situación realmente con un amigo donde le comentaron así como, oye, mira, tú estás trabajando en unas aplicaciones de taxi, para que las mencionemos, y él dice, no, yo sigo trabajando en contabilidad, yo estoy acá en mi oficina, y le dice, ok, pero es que acabo de ver que viene por mí un conductor y tiene tu foto, no es tu nombre, pero tiene tu foto. Y yo dije, qué raro que estés trabajando acá. Y obviamente él se sorprende porque dice, jamás he tenido que trabajar en eso, estoy en mi contabilidad, en mi oficina, y me extraña porque yo no le he dado mis datos a nadie, ni le he dado la cuenta a nadie. Y bueno, efectivamente llega la persona, no era el amigo que él creía, pero en su foto del registro de la aplicación estaba haciendo el de su amigo. Nada que ver con los datos dados a la aplicación utilizando el de un tercero. Cuando esta persona que se estaba viendo afectada utilizando su información, o en este caso su fotografía, se contacta con la aplicación, lo que le dicen es, mira, nosotros podemos manipular, porque en ese criterio sí ya queda a condiciones personales de cada empresa, y ellos pudieran eliminar el perfil de esta persona, pero como no sabían quién era, no lo podían rastrear. Entonces dice, hasta ahora ni siquiera puedes tener acciones legales por la fotografía, porque eso está en Internet, y lo que está en Internet es de conocimiento y de uso público, así que cualquiera puede bajarlo y puede utilizarlo. Que si fallamos en el filtro de validar que esa sea la persona, sí, pero hasta ahora no podemos hacer más nada. Entonces ahí las instancias legales se empezaron a fallar, y ya vemos cómo nos afecta todo esto. Tenemos que ir a una pausa musical, Rosemary. Ya regresamos rápidamente para que nos des tu opinión sobre esto que te acabo de comentar y seguir hablando de la privacidad digital. Y seguimos entonces en Personas en Crisis. De verdad que lo que nos estuvo comentando Felipe en el bloque anterior me dejó sorprendida, nada más alejado de la realidad, y qué peligroso. Bueno, es que efectivamente tener nuestros datos y nuestra información al acceso público hace que pueda ser, entre otros problemas, tener esta condición. Es un riesgo, sin duda. Por eso es tan importante manejar la información y saber qué es lo que estamos aceptando cuando estamos dándole el acepto a todo. Es como un sí a todo, pero sin saber qué es ese todo o qué incluye. Pero qué bueno, y ojo para quienes están utilizando aplicaciones de este estilo bueno, ahora con la cuarentena no hay una movilización como tal, pero sí está la oportunidad de que pudiesen llegar a usar tus datos para que otra persona haga uso de ellos en una aplicación. Y oye, qué complejo. Y hablaste de la aplicación y me hiciste recordar quizás, no a nivel directamente de esto, de una aplicación móvil, de moverte de un sitio a otro, de transporte, pero sí en otros tipos de aplicaciones de citas, por ejemplo. Eso sí lo conocí en un caso que
tuve en consulta de un chico que tuvo problemas justamente por una situación de que había sido, su pareja encontró una foto con toda una descripción de alguien parecido a él y no era él, pero era su foto con una descripción que no era él, pero tuvo problemas de pareja cuando le dijeron, epa, ¿qué hace esta información en esta aplicación de citas? Y eso sí, pues ahí es bastante complejo porque teniéndolo al acceso la gente también lo puede utilizar. Entonces mira cómo esto puede ser un arma de doble filo y aquí hablamos justamente de esos problemas y de esos riesgos. Tener un problema o tener un riesgo de la privacidad, del acceso a la privacidad digital nos hace, cuando facilitamos nuestros datos personales, nos hace llevar entonces a la suplantación de identidad, que es lo que estamos mencionando. Dar a conocer nuestros correos electrónicos nos hace dejar el acceso a que cualquier persona puede tener información de él y con esto recibir cantidad de spam o de correos no deseados para poder hacer cualquier acción en la página nos piden el correo y pues los damos y de esa manera comenzamos a recibir correos que no queremos pero bueno, es como una opción del problema. Los datos bancarios, pues obviamente también terminan siendo de complicaciones y sobre todo en esta época en donde el hackeo está a la orden del día y tener esa información en aplicaciones o en actualizaciones. Recientemente acá en Chile también sucedió algo con 2 aplicaciones muy conocidas de bancos en donde estaban haciendo estafas a través de estas aplicaciones usándola como un arma desde la necesidad. La gente estaba buscando querer recibir ciertos beneficios y con esta información estaban estafando. La ubicación, pues a veces decir dónde estamos constantemente le da acceso a otros a que puedan llegar a tu lugar de vivienda, a tu lugar de trabajo, a dónde te encuentras y cómo te mueves y darles un rastreo muy fácil desde cuáles son tus puntos constantes de ubicación. Y eso es víctima o te pone de ser víctima fácil de alguna acción en tu contra o en contra de tus seres queridos. Las fotografías y los videos, pues por supuesto, un poco más del problema mencionado, que tiene que ver con la extorsión de índole de todo tipo, desde lo sexual, lo personal, lo familiar, en donde pueden tener tanta información de ti, de los tuyos, como lo mencionaba hace un rato, porque hasta hacemos una cronología a través de Facebook, incluso es una manera muy fácil de llegar de la cronología del crecimiento de alguien, de dónde estuviste, hace cuántos años, dónde estuviste allí, en qué tiempo hiciste esto, en qué tiempo, y puedes conocer la vida fácilmente de alguien a través de esa información con fotografías y videos en un acceso de una aplicación que está ahora muy cuestionada por las privacidades y los derechos de lo que maneja. Entonces, pues obviamente esto es un riesgo. Y utilizando términos digitales, los riesgos que más se conocen son el spam, los virus, el ciberacoso o el ciberbullying y el famoso phishing, que es un modo de abuso informático. Así que súper pendiente con estos problemas y estos riesgos en la era digital. Sí, Roy, es que en el caso de utilizar, como decía, estas aplicaciones y páginas, con tener el uso efectivo, ya, aunque no querramos, tenemos que darle acceso. Igual recientemente un amigo decía, como mira, tuve que formatear el teléfono y estoy con una de estas aplicaciones de mensajería, pero no puedo guardar, no me salen los contactos que guardo, no puedo mandar fotos y todo, y cuando le empiezo a revisar la configuración le digo que no le has dado el permiso para que pueda acceder a tu galería de fotos, tu galería de videos, tu base de contactos, y si no tienes eso no puedes utilizar la aplicación óptima. Te puede funcionar, sí, pero entonces no vas a poder ver quién te escribe o escribirle a una persona que tengas guardado. Entonces, para el uso básico le tienes que dar el acceso a eso. Y aquí entra que, bueno, con este tema de la ley, hay esta estadística que dice que más del 80% de los países del mundo han estado promulgando diferentes leyes relacionadas a la privacidad digital. Y de cierto aspecto han estado un poco pendiente de eso, pero igual siempre surge algo nuevo y siempre es un poco delicado, porque igual también ahí está, por ejemplo, una de las cosas que más suelen surgir son que si videos íntimos de sexo y sobre todo de personas súper reconocidas y también de las que no suelen salir públicamente. Y eso es una intimidad que, bueno, cada persona está decidiendo quizás almacenarle, dejar un registro en su teléfono, pero muchas veces son hackeados y son dados a la luz pública. Entonces, aun cuando se puede llegar a rastrear tanto la información,
quizás se subió con tanta cautela, con un perfil sumamente privado, que no se sepa de quién es la persona que lo hizo ni cómo lo está haciendo. Entonces ahí, por un lado, es muy delicado llegar a cuidar ese tipo de cosas en cuanto a las leyes, ¿no? Y hay otro aspecto, que era lo otro que también estamos pendientes de conversarlo para darle recomendaciones a las personas, de utilizarlo en este caso a su favor, que es con el área del emprendimiento. En este caso, lo que se conoce como un embudo de clientes o pasar por los canales de captación de clientes, sobre todo cuando tenemos negocios digitales, indiferentemente de que vendamos un producto o un servicio, nosotros debemos también, más bien, es trabajar en pro de conseguir información. Y te doy un ejemplo, por lo menos lo más que buscamos conseguir es un correo electrónico. Quizás se me registre una persona, yo no sé ni cómo se llama, ni quién es, ni nada, pero yo directamente no necesito saber esa información al principio, pero sí hay otras aplicaciones dentro de este mundo digital donde sí tienen esa información, por lo que estamos hablando de tu rastreo a través de Internet. ¿Y cómo funciona la publicidad en este caso? Que para eso Google, Facebook e Instagram son pero súper perfectos, y por eso es que se han posicionado a nivel mundial en el aspecto de la publicidad, y por eso es que son tan perfectas en llegar al público objetivo o de hacer la segmentación. Porque si, por ejemplo, yo quiero captar posibles clientes, yo puedo lanzar una guía donde tú debes dar mi correo electrónico, y luego esa base de datos de solo el correo, al subirlo en estas plataformas que te menciono, ya ellos van a saber cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, cómo estás entrando, si desde un computador, desde un teléfono, desde una tablet, ya van a saber tu edad, tu sexo y todo, porque previamente te registraste en alguna otra aplicación, como por ejemplo siempre Facebook o Instagram. Entonces lo que hacen es unificar, es decir, bueno, este correo pertenece a esta persona que ha estado utilizando diferentes plataformas. Y una de las que más ha tenido Google, que lo utilizamos para casi que todo, y cuando vamos a registrarnos en alguna página te dice que quieres registrar más rápido con tu correo de Google, ahí te enlazas toda la información. Y el resto, Instagram, WhatsApp y Facebook, que son una misma empresa, ya están teniendo conexión más rápido con todo eso. Entonces, por eso es que la publicidad te sale mucho más directa, y ahí también entra el dilema que está en conversación de que si Google y las plataformas nos escuchan o no cuando hablamos de algo, y rápidamente te sale una publicidad, muchas veces porque nos pueden escuchar, yo sí creo que es así, porque lo he validado, y a veces no porque nos escuchan, sino porque sencillamente entramos en una página y hay una forma de rastreo diferente para que puedan saber qué es lo que tú quieres y te salga la publicidad. Así es, me encanta esto. Vamos a una pausa musical, Felipe, porque cuando regresemos voy a mencionar una anécdota sobre esto que nos escuchan. Vamos a una pausa y volvemos. Excelente. Está bueno, está bueno. Ajá. Seguimos ahora. Queda el último bloque. Sí, va. Voy. Tan, tan, tan. Y seguimos y seguimos y tú entras. Dale, pues. Dale, entra tú. Si quieres. No, ya. No, ya no te quiero frustrar. No, entra tú. Dime. Anda, te toca. No, ahora tú. Pastillas. Ay, qué loco, perdón. Dale pues, te escucho. Regresamos a Personas en Crisis, ya estamos llegando aquí a nuestro último bloque del programa, pero recuerden que pueden volverlo a escuchar en formato podcast a través de Spotify, YouTube y en las diferentes plataformas. Y si nos quieren contactar rápidamente, nos pueden escribir a través de nuestros Instagram como @gotas de bienestar en Chile o @soy Felipe Restrepo. Seguimos conversando sobre este tema de la privacidad digital y personal, y sé que Rosmeny, bueno, tiene una anécdota por ahí que comentarnos de todo lo que hemos ya mencionado. Sí, Felipe, que mencionaste en el anterior de que nos escuchan, y sí, efectivamente, es muy gracioso cuando confirmas que sí te están escuchando, es una cosa impresionante. Estaba haciendo días atrás una tarea con mi hija y ella estaba averiguando algo sobre Chile y una zona geográfica en especial, y ella me pregunta y le digo, hija, tienes que buscarlo en internet porque no lo conozco, de la geografía de Chile no sé, y ella me dice, mamá, pero búscalo tú y me lo dices para yo escucharlo. Y cuando voy a ingresar a Google y voy a colocar en el buscador, coloco algo así como las 2 primeras palabras, y de manera inmediata la palabra, o sea, aparecía todo tal cual como yo le decía. En el motor búsqueda aparecía toda la frase, no sé, era algo así como la 5ª región de Chile, y yo decía,
quería saber el nombre de la quinta región de Chile. Y yo coloqué fue el nombre de, y abajo aparecía de la quinta región de Chile. Y yo, ¿qué es esto? No puede ser, ¿qué es esto? No. Y yo, no, nos escuchan, sin duda que nos tienen que escuchar. Bueno, existen películas al respecto que hacen mucha referencia a esto, que pareciera muy fantástico o de alguna manera como muy desde lo fantasioso, que hace estas películas de busca. En estos días la he visto varias veces, a mi hija le encanta mucho, la de Rápidos y Furiosos, la última. Buscan este famoso ojo del universo y allí hacen mención de cómo esta tecnología está toda conectada y esta persona tiene a través del ojo de todas las cámaras de los bancos, de los teléfonos, de los computadores o de dispositivos, incluso de los autos que son eléctricos o que tienen esta tecnología instaurada de mantener posiciones y todo manejado por internet. Pues entonces allí todos tienen acceso y esta persona hace cosas sorprendentes teniendo esa información. Y sin duda, no pongo en duda de verdad que nos están escuchando y que todo esto tiene un sentido bien maquiavélico de fondo. Pero bueno, esto un poco desde la anécdota, porque si hay algo que confirmar es que no estamos solos. Así es, Rosemary, pero bueno, ya conocimos toda esta información y vamos a empezar con el uso correcto de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y a tener más precaución con la información que subimos. Ya llegamos al final de nuestro episodio el día de hoy. Nos despedimos. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó. Habló para ustedes por acá Felipe Rangel, acompañado de Rosemary Hernández. Nos escuchamos en un próximo episodio de Personas en Crisis y hasta entonces podemos hablar a través de nuestro Instagram como @Gotas de Bienestar en Chile o @Soy Felipe Rangel. Sigan conectados contigo Radio. Estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles como Elina Vega. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Chau, chau.